Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy quería compartir con ustedes cómo es la colocación de un termo solar. La verdad que no lo hice parte por parte porque no quería hacer muy extenso el video y no tiene mucha ciencia que digamos. Pero bueno, los primeros tips a tener en cuenta con respecto a lo que es la carcasa, el esqueleto del equipo, es que no se dejen llevar por las muecas que tienen lo que es el esqueleto, porque no tiene nada que ver con lo que es la colocación, ¿sí? Ahí vean cómo va en la parte delantera, cómo cruzan, para que lo importante de esto es que quede bien fijo y que no se mueva ni para un lado ni para el otro, ni que haya ninguna posibilidad de flexión hacia ningún lugar. Bueno, acá en estas van cruzadas, las atrás van cruzadas, una va derecha y queda todo bien fijo. Bien, después lo que hicimos acá, por lo que ven, es un techo de chapa, así que lo que hicimos fue cortar esa pata, ¿sí? Lo que nos sobraba de acá, así que más o menos 10 centímetros según la caída del techo que ustedes tengan, ¿sí? Por favor no le corten 10 centímetros sin medirlo. Lo que hicimos, en vez de estar alargando todas las patas, lo que hicimos cortar esa para poder estabilizarlos. Cortamos aquella y lo que hicimos fue extender acá con una buena hoja de metal, le hicimos un soporte. Allá ven, acá lo que hicimos fue respetar y agarrarlo con respecto a lo que es el tirante de la casa, para que quede bien firme en estas tres patas. Y bueno, acá pusimos el soporte y lo alineamos con también un tirante de la casa. Bien, una vez que lo que logramos con todo esto es que el equipo esté a nivel, ¿sí? Arriba se coloca en nivel y se va midiendo que quede bien a nivel. No puede quedar torcido, tiene que quedar a nivel. Bien, después, con respecto a lo que es la colocación de tubos, es muy sencillo. Esto se hace hacia arriba, ¿sí? Y de esta forma se va haciendo hacia arriba y se va a descalzar la parte de abajo, y extrayéndolo hacia abajo sacas el tubo. Bien, en este caso, este equipo, si ustedes prestan atención ahí abajo, tiene una tuerca que ahí está puesto el ánodo, ¿sí? Porque yo he visto en otros termos que el ánodo se pone en el primer tubo. En este caso el ánodo ya viene incorporado ahí en el medio del equipo, así que no hace falta ningún ánodo. Estas gomitas son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy delgadas. Lo que se hace, se doblan y se meten acá adentro, para que, más que nada, para que no pase tierra hacia el lado de adentro de lo que es el tanque. Bien, ¿qué más tengo para contarles? Bueno, acá lo que es un poco las instalaciones, tenemos lo que es el mezclador, ¿sí? Entra el agua caliente, el agua fría que viene del tanque acá arriba, el agua fría viene acá, se va para dentro de la casa y viene para lo que es acá el termo. Bien, acá va para el mezclador y acá va para el ingreso del tanque. Nosotros podemos regular acá la temperatura, ¿sí? A la que nosotros queramos que salga el agua caliente hacia la casa. Acá lo que ven, una curva pasante puse para que no estar doblando un caño, así que de esa forma quedaba muy cómodo. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá ven todo lo que es el esqueleto, cómo está conectado. Bien, después otra cosita que también me surgió, que está bueno que lo sepan. Bueno, en este caso ahí puede ir un tacho, en este caso me dijeron que no, que le ponga un tapón, y tenemos lo que es la salida que tiene que superar el tanque. Bien, esto es una forma, yo lo que le puse ahí porque palanqueaba mucho el viento, así que le puse un soporte para que no se palanquee, pero
Me dijeron que también se puede poner una válvula de presión, se puede hacer un arco hacia abajo, así que cuando se pasa de presión libera un chorro de presión hacia el techo y no sale la presión un chorro para arriba, para cualquier lado. Así que bueno amigos, no sé si me olvido algo de comentarles, pero cualquier consulta me la pueden escribir, no tengo problemas en responderlo. Bueno amigos, sin más nada que decir, si me ponen un me gusta, se suscriben, me ayudan muchísimo, así puedo seguir subiendo de estos tipos de videos. Y bueno, nada amigos, abrazo grande, que anden muy bien.